Analista internacional, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, bien, gracias por invitarme nuevamente. A mi derecha también tengo a Andrés Cisneros, que es ex vicecanciller de la época de Guido Di Tella. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y también lo vemos allí por la derecha a Patricio Justo, que es analista internacional. Para empezar a hablar, bienvenido, Patricio. Muchas gracias, José. Quiero mostrarles algo que ocurrió que tiene que ver con París. Ustedes dicen París, Ucrania, Europa. Seguramente vieron este video ustedes que son especialistas, pero estremeció al mundo. Se compartió sobre todo entre los más chicos de 13 a 15 años que habitan en TikTok. Empezaron a compartirlo y a viralizarlo y pone en escena sobre todo como pedido desesperado, en este caso del gobierno de Ucrania, el Ministerio de Defensa de Ucrania, a la OTAN le piden que bloqueen el espacio aéreo hace mucho tiempo. Sin embargo, eso no ocurre. Entonces, ¿qué eligieron para esta puesta en escena? ¿Qué fue lo que privilegiaron para esta puesta en escena? Sobre todo mostrar a París. No sé si lo han visto ese video. Sí, sí. Yo creo que esto es parte de la guerra de información, que es una fase de toda guerra, y obviamente esto es lo que está haciendo el bando ucraniano, que creo que en ese sentido ha logrado un posicionamiento muy fuerte en las redes sociales de Occidente, sobre todo teniendo en cuenta que las redes sociales, mejor dicho, los medios afiliados a Rusia han sido bloqueados en las principales redes. Entonces en eso vemos mucho protagonismo, pero la realidad de la guerra pasa por otro lado, en lo fáctico, en lo que está pasando en el terreno, ¿no? Veamos, véanlo, miren estas imágenes, por favor. Sí. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Oh mon Dieu. Viens voir, viens voir. Ahí está, escuchabas el llanto desgarrador de chicos, escuchabas las sirenas y la imagen es de París. ¿Hay necesidad de despertar a la OTAN, en este caso, con el bloqueo desesperado que pide Ucrania? Mire, para trasladarlo a una imagen más fácil de comprender al espectador general, es como se ve en las películas que un grupo de locos toma un supermercado, tiene encima bombas capaces de romper el supermercado y toda la ciudad, y tienen armas para matar a la gente que está en el supermercado. Y hay que desactivar eso. Es muy difícil desactivarlo entrando a los tiros, porque matarían a todo el mundo. Pero no es lo que está ocurriendo hoy. Y volarían toda la casa, todo el edificio, y volarían toda la ciudad. Es decir, el problema consiste en que estamos tratando con una persona muy desequilibrada que no sabemos si puede volar el mundo. Es un problema muy serio. Esto que ha sido objeto de tantas películas, bueno, se está dando en la realidad. Entonces, la OTAN y Occidente están procediendo con la prudencia del caso, lamentablemente. Es muy interesante, María, lo que plantea él desde una perspectiva de Ucrania. Bien, Ucrania, la verdad que esto que estaban diciendo de pedir el cubrir el espacio aéreo, hace como 2 semanas que lo está pidiendo y no hay ninguna ayuda. La realidad que Ucrania se defiende, pero todas estas teorías, pero la gente que está muriendo son ucranianos y gente civil, no solo militares, niños, y la destrucción es en Ucrania. Y el mundo nada, se queja, dice, pero sanciona económicamente, pero Putin sigue avanzando. Es un criminal de guerra. No puede ser que siga haciendo esto, porque en realidad es muchísima la gente que está muriendo. Los ucranianos, es como escuchaba Elisabetta Piqué, que decía que es cierto, los contactos que uno por ahí puede tener con amigos o familiares de amigos, no, nosotros no nos vamos a resistir, esta es mi tierra, vamos a resistir. Y obviamente quieren la democracia, la libertad, que durante años Ucrania está luchando con este flagelo. Y este momento es terrible. Terrible ver los niños, los huérfanos, las familias que se destruyen, porque las mujeres por ahí se refugian en Polonia, en el exterior, y los maridos quedan luchando y para proteger a los hijos. Es una situación muy grave,
muy grave de la humanidad y donde no hay ningún respeto a lo que es el ser humano. Sí, a los derechos. Juan, quiero compartir contigo estas imágenes de Zelensky después de una noticia que la verdad no se puede creer que estemos en 2022 y se compartan este tipo de noticias. Mira. Усе, що окупанти роблять з Маріуполем, це вже за межою звірства. Європейці, українці, маріупольці. Сьогодні ми повинні бути єдиними у засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається усе те зло, яке окупанти принесли на нашу землю. Усі зруйновані міста, те, що вони зробили з Волновахою, що зробили з Харковом, з Ізюмом, Охтиркою, Черніговом, Бородянкою, Гостомелем, Житомиром та ще десятками наших українських міст, які ніколи не становили жодної загрози Російської Федерації. Зруйновані лікарні, зруйновані школи, зруйновані церкви, звичайні будинки. І усі вбиті люди, вбиті діти. Авіабомба на пологовий будинок – це остаточний доказ. Доказ того, що відбувається геноцид українців. Juan, hablar de bombas en maternidades. No, totalmente. De hecho, el video de París es contraproducente porque, como muy bien señalaba recién acá la presidenta de la comunidad ucraniana, perdón por el lete, pero la idea es mostrar que la fuerza de las imágenes justamente están en los hospitales, en las escuelas, en la gente que sufre. Trasladarlo a un montaje de cine, en una cuestión de París, no hace más que hacer el juego de estoy viendo algo que es irreal, es darle el argumento a decir justamente a Rusia esto es fake news, cuando no lo es. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa campaña comunicacional, porque el aliado en este momento es del gobierno de Zelensky, es la tragedia humana, y eso es lo que hay que poner justamente en perspectiva. Entonces, estas cosas que se comparten así con tanta, hasta gente que está desprevenida, dice que empezó la guerra en París, y distrae el foco de atención, y el foco de atención lo dijo muy bien acá, perdón, no me recuerdo su nombre. María Cristina, que es la dimensión humana de este conflicto, que es el que bien estábamos escuchando. Sí, esa dimensión, Pablo, que se viene debatiendo. Hoy leíamos algunas crónicas a nivel internacional que hablan justamente de lo que planteaba del tema de la personalidad, ¿no?, de Putin, de cuál es el límite. Es que da la sensación de que Putin no tiene límite a menos que alguien le ponga el límite. Y esto es me parece lo que estamos discutiendo en esta mesa, lo cual me lleva a otra pregunta para nuestros especialistas. ¿Hay alguna chance de que la OTAN efectivamente se meta en el conflicto? Porque claro, si la OTAN se mete en el conflicto, estamos hablando de una guerra muchísimo más amplia y quizás mucho más complicada que la actual. ¿Existe esta posibilidad o la OTAN ya bajó todas las persianas posibles y esto que pide Zelensky no va a ocurrir? No, la posibilidad, yo creo que existe y son diversas las posibilidades de que la OTAN se involucre. La primera sería tomar la decisión hoy de involucrarse como le está pidiendo Zelensky, que ese es el dilema de abrir la Tercera Guerra Mundial por el caso de Ucrania. La segunda razón, que sería la más directa, es el ataque directo, sea deliberado quizás por un misil que cae mal. Ayer hubo un ataque a 20 kilómetros de Polonia, un misil que cae del otro lado de la frontera que puede ser considerado una agresión directa a un miembro de la OTAN. Eso ya implicaría, porque Estados Unidos lo ratificó ayer, eso. La Casa Blanca dijo, no vamos a permitir ninguna agresión, vamos a responder si algún miembro de la OTAN es agredido. Así que estamos a las puertas de eso. Ese es el gran dilema. Intervenir por Ucrania es la Tercera Guerra Mundial, pero esa Tercera Guerra Mundial también se puede desatar por alguna cuestión de algún otro Andrés, país involucrado. Eso es lo que planteaba usted también de la escalada, ¿no? Esta cuestión de tener cuidado con lo que uno pide porque después vuelve. El tema humanitario y la criminalidad de los actos de Rusia en Ucrania está fuera de toda duda, nadie lo duda. Y yo podría aumentar esa escalada, lo podría decir acá y quedar muy bien. Lo que yo, la verdad, lo digo con toda honestidad, dudo mucho que los países de la OTAN se jueguen su propio pellejo por Ucrania. No lo Entonces creo. esto termina con Ucrania dominada por Rusia. No puede tener otro final. Es lo más final. probable. Mire, Rusia no es el país más extenso del mundo por casualidad.
desde la época de los zares, viene creciendo porque captura a sus vecinos. En el año 1939 le sacaron el 10% del territorio a Finlandia, en una cosa igual que esta. Hicieron exactamente esto, lo hizo otro Putin, que era Stalin, y se quedó con el 10% de Finlandia, y el resto de Europa lo aceptó. Es decir, hay que distinguir cuánto quiere jugarse la vida el resto de Europa y el resto del mundo por Ucrania, por Argentina, por quien sea. Habría que verlo, pero por ahora no parecen demostrar que eso vaya a ser así. María, no mandan soldados, es decir, ya no quieren mandar soldados propios. Es decir, no hay soldados franceses, alemanes, norteamericanos preparándose para ir a luchar en Ucrania. No lo hacen, porque no quieren mandar su propia gente. De manera que el compromiso moral, el compromiso humanitario es total. El compromiso militar y político es relativo. También, María, cambió un poco el mundo. Escuchando esto y como representante de la comunidad ucraniana, ¿qué es lo que está sintiendo usted hoy por hoy? Bueno, realmente es terrible que un país domine a otro. Esto que en esta época, ¿no? En esta época, si bien, como decía el señor, Rusia se caracterizó por esto y Putin quiere volver a los zares, etcétera. Pero no puede ser que el Occidente, porque no va a terminar, si toma Ucrania, no termina con Ucrania, va a seguir avanzando. Entonces, como el resto del mundo está cruzado de brazos, va a ir a Polonia, va a ir a los países bálticos. ¿Cómo el resto del mundo está cruzado de brazos? Hablando del resto del mundo, Juan, quiero compartir contigo a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que tomó acciones por ahí mucho más concretas que las que está tomando por este momento Europa. Me refiero en cuanto al impacto económico y a esas sanciones y bloqueos al petróleo y a la energía rusa. Mira. Later today, together with other NATO allies in the G7, Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, as well as the European Union, we're going to jointly announce several new steps to squeeze Putin and hold him even more accountable for his aggression against Ukraine. In the United States, we call this Permanent Normal Trade Relations, PNTR. It's the same thing. Revoking PNTR for Russia is going to make it harder for Russia to do business with the United States. And doing it in unison with other nations to make up half of the global economy will be another crushing blow to the Russian economy. It's already suffering very badly from our sanctions. I'm not going to speak about the intelligence, but Russia would pay a severe price if they use chemicals. Juan, por un lado, un presidente de Estados Unidos muy activo y por otro lado, una noticia que impactó al mundo, que es el asesinato de un periodista, ¿no? Un periodista de ese país. Hay dos cuestiones que son importantes acá, el nivel de vuelta. Estados Unidos va a utilizar la muerte de un periodista norteamericano para aumentar su presión, sobre todo su presión en los medios. Este concepto que qué tan sola está Ucrania y cuál es el límite, ¿no? Occidente, siempre que tuvo que enfrentar discusiones duras, como por ejemplo darle o no darle armas a Ucrania, optó por asistir a Ucrania. Una cosa es actuar directamente sobre un conflicto y otra cosa es actuar indirectamente o por la vía más larga. Esto es completamente insatisfactorio para los que están recibiendo las bombas, pero es tal vez la mejor vía la mejor o la única vía que tiene Occidente, particularmente la OTAN y Europa, para poder asistir. Digo, en un contexto de guerra, la OTAN le está dando armas a Ucrania que son útiles para por lo menos limitar el avance, ¿no? Eso por un lado, aumentándole los costos de ocupación a Ucrania. Por otro lado, lo que está claro es que la mejor herramienta que tiene es tratar de utilizar todos los vínculos financieros para dañar la vulnerabilidad o las vulnerabilidades que la economía de Rusia presenta. Eso también se está haciendo. Lo que pasa es que Rusia, como es un actor interdependiente, también tiene otras vías de escape para eso. Tiene a China, tiene un montón de negocios por otro lado en los cuales poder hacer base. Pero también, y hablando de los límites, te abre los ojos en relación a qué tan vulnerables somos los países en general frente a la decisión sancionatoria por parte de Occidente con cierto grado de discrecionalidad que también hace, ¿no? Sí, que es la primera vez que se pone tan a prueba de la última época. Todo esto va a traer una discusión por detrás que va a tener justamente que ver con los límites, y la discusión de los límites es una discusión
política que se va a arreglar, desgraciadamente, en una mesa entre 7, 8, 10 líderes en el post-conflicto, ¿no? Ricardo Fernández Núñez, te agradezco que estés ahí conectado y te pregunto esto que te había consultado de antemano, que es la destrucción que uno ve, la destrucción que avanza sobre Ucrania. Para un empresario que tiene inversiones allá, que tiene una apuesta grande, ¿qué espera para el día después? No, lo que se espera es la reconstrucción, pero lo que ha hecho esta guerra es destruir los proyectos de inversiones masivamente. Todos los proyectos de inversión, ¿dónde pueden en este momento hacerse? Con ciudades destruidas. Pero además hay quienes sostienen que uno de los proyectos de Putin es generar en Ucrania, con este arrasamiento que está haciendo de cada ciudad, es generar mini repúblicas separatistas. Y si genera repúblicas separatistas en un territorio como el de Ucrania, porque no lo puede ocupar totalmente, porque no lo puede, es decir, no lo puede ocupar, no lo puede dominar, si llega a generar mini repúblicas separatistas, las inversiones van a ser adecuadas a esas mini repúblicas separatistas, y va a haber, y las grandes inversiones, las que tienen en cuenta el gran territorio ucraniano, van a ser mínimas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener los viñedos en Odessa, pero en Odessa va a tener una regulación distinta a la que tenemos en la sede central de Kiev. Es decir, esta prognosis de generar mini repúblicas, porque ya lo hizo, ya generó una como es la de Crimea, las dos repúblicas de Lugansk y Donetsk, porque estaban generando la de Kherson. ¿Qué hicieron con el intendente de Melitopol? Lo secuestraron y apareció por televisión la viceintendenta diciendo que debían cumplir sus funciones de acuerdo a la realidad existente. Quiere decir que lo que están buscando es poco a poco una transformación política casi de unidades, no de todo el país. Eso a nosotros, desde el punto de vista de la inversión, va a ser muy difícil de asimilar, de digerir. Pero no somos pesimistas. Nosotros creemos que el pueblo todavía tiene una gran capacidad de resistencia. Creemos que yo soy nadie para decirlo, pero el presidente Biden cometió para mí un error terrible al decir que no iba a luchar en Ucrania, con lo cual es decirle a Putin: hagan lo que quieran con el territorio ucraniano mientras no nos toquen a la NATO. Y yo que vengo hace 14 horas, 16 horas, vengo de Varsovia, les quiero decir que hace 16 horas el drama de Varsovia, de los polacos, era que se acerquen a la frontera los rusos. Bueno, hoy los bombardearon a 20 kilómetros. ¿Me entienden? Ricardo, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre, muy claro, y también por el aporte que con bajo perfil estás haciendo para toda esa cantidad de refugiados que estás asistiendo. Muchísimas gracias. Una sola cosa más, por favor, para la señora María Cristina, que es vicepresidenta de la Asociación de Ucranianos. Están haciendo una gran tarea junto con Pedro Lilik, que es el presidente. Están haciendo una gran tarea para juntar elementos humanitarios, y ahora estamos trabajando para ver de conseguir el transporte para llevarlo hasta Varsovia. Entonces hay que apoyarlos a ellos, que son los que están organizados en la Argentina. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Esta tarea la están encomendando desde aquí, toda la región. Sí, aquí estamos, hicimos una gran recolección de mantas, frazadas, camas, cáteres, etcétera, que estamos viendo. Mañana tal vez tenemos una reunión con Cascos Blancos para transportarlo, y estamos viendo otra forma de transporte, y sí estamos trabajando en esto para ayudar a Ucrania y para ayudar a los refugiados.
nosotros también tenemos sangre, si bien yo soy argentina, hija de ucranianos, pero la sangre, igual que el doctor Lidic, la sangre ucraniana corre por nuestras venas y además hasta humanamente uno no puede aceptar que exista esta cuestión, como bien dijiste vos, en el siglo XXI, en el año 2022, de querer arrasar una tierra, destruir todo. ¿Qué daño le hizo Ucrania a Rusia? Ninguno. Es todo toda una mentiras. cuestión de poder, lo que se está viviendo. Vos definías la personalidad de Putin. Sí, básicamente sí. Es una cuestión de poder. Cuando chocan las grandes potencias, los derechos se borran. De manera que estamos crudamente en una situación de realpolitik. Es decir, aquí lo que importa es el poder. Sobre todo del poder de los que tienen armamento nuclear. Bueno, pero esa realpolitik también hace que, imagino que haya que digerir para Biden una reunión con Maduro, ¿no? Quien era un personaje de la historia funesto. Después de la cumbre de democracias, ¿no? En diciembre, donde se rasgaron las vestiduras contra los regímenes autoritarios. Bueno, ahora eso es realpolitik también. Nos juntamos con dictadores sin ningún problema. Se acabó la cumbre y otra cosa. Hay que acostumbrarse a ese mundo, perdón. No, que esa cumbre, ¿para qué sirvió? Esto nos lleva a replantearnos los foros internacionales que tenemos en este momento, las organizaciones internacionales. ¿Para qué han servido? ¿Qué han prevenido? ¿Y qué están contribuyendo a solucionar en este momento? Yo creo que después de esto también viene una gran redefinición. Mire, a los gobernantes les pasa como a todos nosotros en la vida privada. Tienen una tendencia a seguir sus intereses o a seguir sus ideales. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, crecieron mucho los ideales. Vamos a construir un mundo más justo. Y en cosas como estas surgen los intereses. Y cuando los gobernantes de las grandes potencias se entrecruzan con intereses e ideales, triunfan los intereses. Y esos intereses, cuando ves lo que viene, se ajustan básicamente a la realidad política. O sea, para luchar contra un autócrata se rehabilitan dos autócratas de un nivel extremadamente menor. Y esa también es la tragedia de lo que podríamos llamar la tragedia de los grandes poderes, porque todos van ajustando sus... Hay un viejo dicho, un viejo canto que me enseñaron mis padres, que es al don pirulero, ¿no? Si uno recuerda eso, la política internacional tiene mucho que ver con él, cada cual atiende su juego. Y esto lo que demuestra eso. Ahora, el problema de que cada cual atiende su juego es que se hace, y las arquitecturas internacionales, la arquitectura liberal del orden del 45 se hizo en base a 60 millones de muertos. Y lo que está diciendo el ex vicecanciller es muy importante, porque supongamos que haya un choque entre la OTAN y entre la OTAN y Rusia. Lo que salga de ahí se van a hacer en base a millones de muertos también. Entonces, fíjense que hasta lo trágico de esto es que a la noche los líderes de uno y de otro lado se sientan y cuentan en sus escenarios la perspectiva de lo que van a enfrentar, ¿no? Entonces, sobre todo para países medios como la República Argentina, hay que entender de que cada cual atiende su juego. Es muy importante, sobre todo cuando se piensa en términos de alineamientos, ¿no? Esto es clave. Y esa es la sabiduría de nuestros padres, que nos enseñaron a jugar esa clase de juegos. Ahora, perdón, a todo esto, y perdónenme el comentario antipático, ¿Europa no corre el riesgo de quedar como cobarde? Sí, ciertamente. Porque es feo que que Putin te chusee con que sos cobarde. Recién hablamos de las sanciones. Cuidado, porque Estados Unidos está en una posición de una comodidad muy relativa, siendo además excedentario en gas. No depende del gas ruso, es excedentario, va a vender muy más gas. distinto a Europa. Bueno, los alemanes 50% dependen del gas, es de Rusia, Italia 40%, ya están las diferencias planteadas internamente. Más que cobardía, es una situación de desamparo, que es parte de los factores que yo creo que analiza Putin para actuar en este momento, porque hay que hacerse la pregunta, ¿por qué en este momento lo hace Putin? Uno de los factores es la situación de fragilidad en la que está la Unión Europea en este momento, en términos políticos y económicos, ¿no? Vamos a ir a un breve corte, muy breve corte. Cuando volvamos te vamos a contar la etapa de mañana, te vamos a contar también la información de último momento respecto a lo que ocurre en el campo, y vamos a cerrar con esto que es el mundo que lamentablemente nos atraviesa después de la pandemia. Vino la guerra, es increíble esto en 2022. Breve corte, ya volvemos.